ajedrez es fantástico, pero tiene que estar en manos de buenos docentes preparados para saber lo que están haciendo como herramienta pedagógica. El objetivo de unas clases de ajedrez en horario lectivo, sobre todo, jamás debe ser el de crear campeones, sino el de enseñar a pensar, de utilizar el ajedrez como una herramienta educativa que enseña a pensar, que transmite valores. Lo otro está muy bien, o sea, el ajedrez como deporte es buenísimo también, pero esos son caminos paralelos. Hablamos de que el ajedrez mejora el rendimiento en matemáticas y en lectura. Y supongo que a todos nos puede parecer bastante lógico que el ajedrez y las matemáticas estén conectados, ¿no? Pensamiento lógico-matemático, pensamiento ajedrecístico, bueno, quizá no nos sorprenda mucho. Pero ¿por qué demonios, me preguntaba yo durante años, y lo comentábamos en la comida hoy al mediodía, los niños que aprenden ajedrez pedagógico leen mejor y comprenden mejor lo que leen que los otros? Hay dos razones. Una es bastante fácil de ver. El ajedrez evidentemente mejora la capacidad de concentración o de atención. Si un alumno está muy concentrado cuando lee, lógicamente leerá mejor y comprenderá mejor lo que lee. Eso parece fácil. Pero hay otra que es más sofisticada, pero yo creo que es donde está el meollo de la cuestión, ¿no? Cuando leemos y cuando jugamos al ajedrez, el proceso cerebral es muy parecido. Estamos reconociendo signos que en un caso son letras, en el otro son piezas de distinto color, valor y tamaño. Estamos asociando esos signos unos con otros, formando palabras, formando combinaciones de jugadas, y estamos sacando conclusiones de esas asociaciones que hemos hecho. Por tanto, un niño o niña acostumbrado a hacer ese proceso cerebral con frecuencia cuando juega al ajedrez, después cuando se pone a leer tiene menos dificultades para leer. Sí voy a subrayar algunas que en mi modesta opinión son especialmente interesantes, ¿no? Por ejemplo, de estas 6, la autocrítica. En ajedrez hay una costumbre casi sagrada, y es que cuando acaba una partida de competición, los dos jugadores, después de darse la mano, sea cual sea el resultado, se van a una sala contigua, que es la sala de análisis, y allí analizan juntos la partida que acaban de jugar. Y entonces ahí se critican mutuamente y también se ayudan mutuamente para comprender lo que no han comprendido durante la partida. Sobre todo, que es donde quiero llegar, saben dónde se han equivocado, cuándo y por qué, y qué tienen que hacer para no volver a cometer el mismo error la próxima vez que estén en una situación similar. Ahora trasplantemos eso a la vida normal. Una persona que sepa cuándo se equivoca y por qué y qué tiene que hacer para no volver a cometer el mismo error, pues hombre, no parece exagerado decir que seguramente va a ser más feliz y hará más felices a las personas que estén a su alrededor. Es la previsión de consecuencias que nos obliga a pensar en las consecuencias de nuestros actos antes de hacerlos. Una persona capaz de prever las consecuencias de lo que va a hacer antes de hacerlo, no hace falta que explique que realmente eso es muy importante y nos ayuda, digamos, a tener una calidad de vida seguro que mucho mejor. Atención a varias cosas a la vez. Por cierto, una virtud en la que las mujeres generalmente nos sacan mucha ventaja. El ajedrez desarrolla esto. Voy a poner un ejemplo. Si yo juego una partida, por ejemplo, con Tony, y entonces yo me enroco, es decir, pongo mi rey, refugio mi rey en el rincón inferior derecho del tablero, y él refugia el suyo en el rincón superior izquierdo, o sea, en la diagonal con el mío. Lo lógico, porque además a mí me gusta bastante más atacar que defender, lo lógico es que yo ataque por la izquierda a su rey y él me ataque por la derecha al mío. Pero si yo pienso solamente en atacar por la izquierda, casi seguro perderé la partida. Yo tengo que tener una visión global del tablero, tengo que atender al ataque y a la defensa. Incluso es probable que me tenga que fastidiar más de una vez, aunque me guste mucho más atacar, objetivamente la posición me puede estar pidiendo que haga 8 jugadas defensivas seguidas y solo después vuelva a atacar.
Es decir, tengo que tener una visión global del tablero constantemente. Si aplicamos eso a la vida real, ante cualquier problema o situación en la que nos encontremos, tener una visión global de todos los elementos de la situación es sin duda uno de los factores esenciales para tomar una decisión correcta, ¿no? Es buenísimo esto del cálculo espacial, ¿no? Esto es una particularidad que tiene el ajedrez. Cuando yo estoy jugando una partida, la posición que me interesa ver con mayúsculas no es, o generalmente no es, la que estoy viendo con los ojos en el tablero, sino la que estoy visualizando con la mente, porque puede producirse dentro de 4 o 5 movimientos. Entonces, esto funciona más o menos así. Yo, por pura intuición, en pocos segundos descarto un montón de jugadas que son legalmente posibles. Y solo voy a pensar en profundidad en 2. Dama H4 y caballo F3. Entonces empiezo a pensar en dama H4 y a calcular qué puede hacer mi rival contra dama H4, pues si me hace esta, yo hago esta, yo hago esta, y entonces ya estoy vislumbrando una posición que puede darse en el tablero dentro de 4 o 5 movimientos. Y yo tengo que saber mentalmente, tengo que evaluar esa posición a la que podríamos llegar y saber si me interesa llegar a esa posición o no me interesa, si me da ventaja o no me da ventaja, para saber si hago esa o hago la otra. Es decir, aprender jugando, jugar aprendiendo, de una manera muy sencilla. Estamos inculcando psicomotricidad, qué es una diagonal, qué es una vertical, qué es una horizontal, respeto por las normas, respeto por el rival. Del método transversal e interdisciplinar, ajedrez como hilo conductor, no me refiero solamente a los niños de 2 a 5 años, eso sirve para los alumnos de cualquier edad. Esto es fantástico, es muy importante y no necesito más de 1 minuto y medio, 2 minutos para explicarlo. Muchos de vosotros sabéis que Howard Gardner es uno de los psicólogos más eminentes del mundo, ganó hace pocos años el premio Príncipe de Asturias por su teoría, que se resume básicamente en que no tenemos una sola inteligencia, tenemos 8. Pues bien, podemos afirmar categóricamente que el ajedrez desarrolla como mínimo 5 de esas 8 inteligencias. Habéis visto que hemos hablado ya, creo que con argumentos muy contundentes, de la lingüística, de la lógico-matemática y de la visión espacial. Y las otras 2, la 4 y la 5, son de puro sentido común. ¿Cómo voy a jugar yo bien al ajedrez si no me conozco a mí mismo? Yo tengo que saber cuáles son mis puntos débiles y mis puntos fuertes. A qué tipo de posiciones me interesa llegar y cuáles debo evitar porque suelo fallar en esas posiciones. Y ahora, si yo juego contigo mañana en una partida de competición, ahora vamos a la inteligencia interpersonal. Cuanta más información tenga sobre ti antes de la partida, mejor voy a jugar contra ti. Esto tiene un matiz importante. En el ajedrez, la prioridad número 1 no es el rival con el que estoy jugando, es la posición objetiva que tengo en el tablero. Mis decisiones, sobre todo, tienen que ser objetivas de acuerdo a lo que estoy viendo en el tablero. Pero la prioridad número 2 es tener en cuenta con quién estoy jugando. Porque incluso puede ocurrir, fijaros bien hasta qué punto esto es interesante, puede ocurrir que a mí, jugando, ¿cómo te llamas que no me acuerdo? Vicente. Jugando con Vicente, me puede interesar en un momento dado provocar que lleguemos a una posición donde él tiene ventaja. No mucha, pero que él tiene ventaja. Pero yo sé previamente que él suele cometer errores en ese tipo de posiciones. Y aunque tenga ventaja, la probabilidad de que se equivoque es mayor. Bueno, eso es inteligencia interpersonal. Pero vamos más lejos. Si aplicamos los métodos de Adriana Salazar en Colombia, con los niños correteando por el tablero, o del Colegio Santa Ana en Oliva, también estamos desarrollando la inteligencia musical y la corporal a través del ajedrez. Y también pongo en interrogación la última, la naturalista, porque me acaba de demostrar en México una compañera que es la subdirectora del Colegio Playa Honda en Lanzarote, en la isla Canaria, que ella utiliza incluso el ajedrez para desarrollar la inteligencia naturalista, pues haciendo actividades relacionadas con ajedrez en la naturaleza,
etc. Conclusión: el ajedrez desarrolla al menos 5 de las 8 inteligencias de Gardner con total seguridad y puede incluso desarrollar las 8 según los métodos que utilicemos. La idea del gimnasio mental pasa a ser tan importante como la idea de que es bueno hacer ejercicio físico o ir al gimnasio normal, por decirlo así, que ya tenemos desde hace varias generaciones. Eso ya lo sabíamos. Pero ahora el gimnasio mental pasa a ser importantísimo. Que todos nosotros lleguemos a la tercera edad, lo más viejos posible, con la mejor salud mental posible, es ya una prioridad del Estado. Es un objetivo primordial. Y entonces el ajedrez puede ser sumamente útil en esto, para empezar por algo que ya ha salido antes. Entre las virtudes que más desarrolla el ajedrez están la memoria y la concentración. ¿Qué es lo primero que ataca el Alzheimer? La memoria y la concentración. Hay poquísimos jugadores de ajedrez que hayan sufrido Alzheimer. Y al contrario, hay muchísimos jugadores de ajedrez que llegan a una edad muy avanzada con una fortaleza mental tremenda, mucho mayor de lo normal. El neurólogo Dr. Verghese da una entrevista al Washington Post y esta es una frase que he traducido literalmente del inglés. Dice: pronto los doctores nos recomendarán una partida de ajedrez y un crucigrama cada día, además de ejercicio físico y dieta saludable. Aquí estamos descubriendo una nueva manera, digamos, de utilizar el ajedrez como utilidad social y terapéutica, ¿no? Además de meterlo en los colegios para los niños, pues también lo podemos fomentar entre los mayores. Y no olvidemos que el ajedrez no tiene edad. Antes os he hablado de niños de 2 años y luego os he enseñado a un señor que tiene 103 ahora. Y por tanto, como además muchos padres estamos tan ocupados que no podemos hacer caso apenas a los hijos, pues muchas veces la enseñanza viene desde los abuelos a los nietos, ¿no? Y esta es la conclusión, digamos, que más de 200 neurólogos me han autorizado a hacer pública. La práctica frecuente del ajedrez retrasa el envejecimiento cerebral y podría prevenir el Alzheimer. Voy a enseñaros aquí 2 listas. Muy brevemente, para los ciegos es el deporte ideal, obviamente, porque, como veis, con cierta práctica uno puede jugar al ajedrez aunque no esté viendo las piezas. Desempleados, indigentes, niños con cáncer, todo esto, con los desempleados la idea es enseñarles estrategia para saber cuál es su puesto en el mercado laboral, cuál es el tipo de trabajo que mejor se adecua a lo que ellos están buscando, ese tipo de cosas. Con los indigentes, digamos, es una inyección de autoestima. Con los niños con cáncer, los monitores de ajedrez van a los hospitales para hacer más llevaderos los tratamientos de quimioterapia y radioterapia, y como esos niños faltan mucho a clase por los efectos secundarios de la quimio y de la radio, pues los monitores de ajedrez van a su casa o les dan clase por internet. Con los autistas, o las personas con autismo, donde más se ha trabajado esto es en Holanda, y esto es fácil de entender. Si yo intento comunicarme de forma normal con una persona con autismo, o sea, hablando con él, lo más probable es que fracase. Ahora bien, si a esa persona le gusta el ajedrez y yo me siento y le invito a jugar una partida y empezamos a jugar, yo me estoy introduciendo en su mundo de una manera no agresiva, porque el ajedrez es una de las poquísimas actividades humanas donde 2 seres humanos pueden mantener una comunicación muy intensa durante 4 o 5 horas seguidas, sin tocarse y sin hablarse. Cosa que una persona con autismo va a agradecer mucho. Y por tanto, una vez que yo haya jugado algunas partidas con esa persona, es muy probable que me abra la puerta y pueda comunicarme con él mucho mejor. El síndrome de Asperger es como una variante moderada del autismo, y donde más se puede ver eso no está muy lejos de aquí, está en Rivas, cerca de Madrid. A esta hora, si entrásemos ahora mismo en el club de Rivas, veríamos lo siguiente. Hay un grupo de niños con Asperger que reciben clases especiales de ajedrez, y luego hay otro grupo de niños. Y en ese segundo hay niños Asperger y niños, otra vez, no me gusta, pero entre comillas, normales, ¿no?
Lo que ha pasado es que una vez que los Asperger han recibido X horas de clases de ajedrez, están ya maduros para integrarse con los otros niños. Y una persona que vea ese grupo, si no lo sabe con antelación, es incapaz de saber quién es Asperger y quién no lo es. Los sordomudos, pues no hace falta que lo explique, obviamente, es un deporte muy apropiado para los sordomudos. Y de estas, las siguientes, es interesantísima la primera. Acaba de publicarse un estudio de un psiquiatra español, Hilario Blasco, en español y en inglés, que ha llegado a unas conclusiones muy impresionantes. El ajedrez, en los casos leves o moderados de TDAH, de niños hiperactivos o con déficit de atención, puede suplir a los fármacos. Y en los casos más graves puede reducir la dosis. Con síndrome de Down, cada vez que me acuerdo, me entra una congoja, porque eso lo vi en México, en Ciudad de México el año pasado. Estuve jugando partidas rápidas con personas con síndrome de Down que están practicando ajedrez como terapia, y bueno, los resultados son muy impresionantes a la hora de rehabilitar algunas de las funciones cognitivas que pierden las personas con síndrome de Down. Evidentemente el ajedrez no es un milagro, pero desde luego los efectos son visibles, ¿no?, comparados con otras personas con síndrome de Down. Con los superdotados no hace falta explicarlo, bueno, o basta con explicarlo de la manera siguiente. En el ajedrez se cumple perfectamente aquello que decía Sócrates: solo sé que no sé nada. O sea, cada vez que aprendo mucho, me doy cuenta de lo mucho que me falta por aprender. Como el ajedrez es tan rico que en realidad nunca dejas de aprender, pues para una persona superdotada, sea niño o adulto, es un reto permanente que no termina nunca, termina cuando tú quieras dejar de progresar, pero siempre puedes progresar más. Trastornos mentales graves, donde más se está haciendo es en Pamplona, sobre todo con personas con esquizofrenia, muy buenos resultados también en rehabilitar cualidades cognitivas. Ya os he dicho lo de las cárceles. En varias cárceles españolas se están consiguiendo muy buenos resultados, lo mismo en reformatorios. Si os interesa más este tema, luego os puedo contar alguna experiencia personal muy, digamos, estimulante. Y con los drogadictos es también en Extremadura, en el centro de la Garrovilla, llevan ya varios años. Yo he visto los resultados en persona, o sea, he estado con usuarios de ese centro, personas con el cerebro destrozado por la droga, que han conseguido, esto que os estoy diciendo ahora no lo digo yo, esto lo dice el director de ese centro, que es un psiquiatra que se llama Urbano Vázquez. Han conseguido recuperar gran parte, por ejemplo, de la memoria y la concentración, que son dos de las cosas que las drogas destrozan, ¿no? Y por último, la décima es las fascinantes conexiones que tiene el ajedrez con diversas ramas del arte y de la ciencia. Películas, novelas, en el caso del arte, la relación con la música. Por ejemplo, el ajedrez, la música y las matemáticas son las tres actividades que producen más niños prodigio. Eso, solamente eso ya da para un debate muy interesante. ¿Por qué precisamente esas tres y no otras, no? Entonces, a mí me gusta acabar esta conferencia con este proverbio hindú, al que yo le añadiría una palabra. El ajedrez es un inmenso mar donde un mosquito bebe y un elefante se baña. En esta sala, ahora mismo, no veo a nadie que pueda llegar a ser elefante, porque para ser uno de los mejores jugadores del mundo, que es lo que sería ser elefante, hay que empezar, yo creo que antes de los 8 años. Pero entre el elefante y el mosquito hay una escala de animales enorme, de muy diversos tamaños. El principiante total es un mosquito, pero puede seguir aprendiendo poco a poco hasta donde quiera o donde pueda. Por ejemplo, para ser docente de ajedrez y alfabetizar a los niños en ajedrez, no hace falta ser mucho más que un mosquito, basta con entender, digamos, el gran potencial pedagógico del ajedrez y que alguien, a eso me dedico yo, te haya inoculado la pasión del ajedrez.
Eso es lo que modestamente luego espero haber conseguido en esta hora, y confío en que vosotros, seáis mosquitos o cualquier otro animal de esa escala, pues podáis disfrutar del ajedrez y sobre todo hacerlo útil para los demás. Gracias.